Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la reparación del daño, un poco de su historia, un poco de lo que a mí me llamó la atención y un ejemplo para que quede más marcado el tema. Vamos a partir diciendo que la reparación del daño es recompensar a la víctima, ya sea en sentido económico, emocional o moral. Nótese que aquí en nuestro país, en el año de 1993, en la reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, se fijó de una manera escueta en el artículo 20 que el ofendido o la víctima tendría derecho a la reparación del daño, siempre y cuando éste procediera. En uno de los avances o de las lecturas que pudimos analizar, vemos que para el 2008, en ese mismo artículo se añadieron otros anexos, otros apartados, mejor dicho, que justamente habla acerca del proceso penal y cómo es que se reparan los daños en las víctimas y cómo es que el Estado también tiene una obligación respecto a eso. Fíjense que la Ley General de Víctimas alude a una reparación integral y comprende 5 medidas respecto a eso. La primera es la restitución, donde busca devolver a la víctima a la situación anterior antes de que se sucediera el problema. El otro es la rehabilitación. Esto busca facilitar de una manera a la víctima a hacer frente a los daños sufridos. El otro es la compensación, que nos habla acerca de otorgarle a la víctima de forma apropiada y proporcional lo que ésta perdió. Y el otro es la satisfacción, el hecho de que se reconozca y se restablezca la dignidad de la víctima. Y por último están las medidas o las garantías de no repetición. ¿Esto qué quiere decir? Que no se vuelva a suceder o que la víctima no vuelva a suceder lo que pasó. Sin duda son 5 puntos muy importantes que ahora con un ejemplo lo vamos a establecer. Muchos de ustedes recuerdan las famosas Torres Gemelas que se encuentran en Manhattan, Estados Unidos, y que fueron inauguradas en 1973. Si ustedes recuerdan, el 11 de septiembre del 2001, estas fueron atacadas por un atentado terrorista, como podemos notar en la imagen. Fueron muy conocidas. Ahora, ¿qué hizo el Estado para reparar el daño de todas estas miles de personas que fallecieron? Bueno, pudimos notar que en las torres había personas trabajando, personas visitando alrededor. A estas se les dio una compensación para los daños sufridos, en este caso ya no a las víctimas fallecidas, sino a los familiares de las víctimas, con el fin de que pudieran equilibrar el gasto de alguna manera. Y por otro lado, se hizo también una satisfacción de buscar reconocer, como lo llama la ley, así satisfacción, de buscar reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. ¿Esto de qué manera? Vemos que la reparación de los daños no solamente va a ser económica, sino a veces también se puede hacer mediante un símbolo o un monumento que se les haga a las víctimas. En este caso, el Estado decidió hacer un monumento a las víctimas que fallecieron en ese atentado el 11 de septiembre. Y si podemos notar, en los mosaicos que tienen alrededor aparecen los nombres de cada una de las personas que fallecieron. Eso también fue la reparación del daño. De alguna manera, el hecho de saber que sus familiares o que los familiares de las personas fallecidas tuvieron un reconocimiento y se les hizo memoria a ellos mediante un monumento fue muy bueno. Por último, para concluir y en resumen, nosotros podemos comprender cómo es que la ley nos habla acerca de la reparación del daño y cómo el Estado o la persona que agredió tiene la obligación de hacerlo. Gracias.